Hermanos, quisiera hacerle tres preguntas. Como cristiano, ¿cuál es tu pacto con Dios? ¿Cuál es el esfuerzo que hace para Él? ¿Y qué estás dispuesto a sacrificar por Él? En este momento quisiera traerte una palabra fresca. Pero primero, oremos. Padre, te damos gracias por este momento, porque esta palabra va a llegar a los corazones que tú vas a tocar en esta noche, y que sea eficaz para aquellos que la entienden y que anhelan estudiar la palabra para poder tener discernimiento y edificación de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en la Biblia todo está conectado, de tal manera que hay pasajes que nosotros no podemos discernir para poder llegar a entender. En los tiempos de Jesús nuestro Señor, el mensaje tuvo que ser expresado en parábolas para poder desviar a aquellos que trataban de torcer sus enseñanzas, porque de tal manera lo acusaban de blasfema. Al empezar Jesús a hablar en parábolas, para aquellos que aceptaban el mensaje con el discernimiento y el corazón abierto, les revelaba que Él era el Mesías. De la misma manera, hoy, cuando estudiamos las Escrituras, cuando las interpretamos, hay que hacerlo manteniéndolas dentro de sus contextos. Al profundizar en ellas, nos damos cuenta de que no se contradicen. Y los pasajes se conectan, revelándonos y aclarando más su contenido. Quisiera compartir algunos de estos pasajes que se conectan y al escudriñarlo nos revelan su misterio. Espero que lo que vamos a ver hoy pueda darle una nueva manera de anhelar estudiar la Biblia o las Escrituras de Dios, mirándola con una mente diferente. El primer pasaje se encuentra en Génesis 28, 10 al 12, y yo mismo se lo voy a leer. Y dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Herán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó unas piedras para rescotar su cabeza, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Este sueño nos revela varias cosas. Voy a empezar por las más claras. Claramente vemos la presencia constante de Dios al ver los ángeles transitando entre el cielo y la tierra. Jacob comprendió que el mundo espiritual y el terrenal estaba conectado y que Dios nunca abandonaría su camino. También vemos la gracia inmerecida. Jacob huía por haber engañado a su hermano Esaú. A pesar de sus errores, Dios se le revela para mostrarle de que su llamado y su promesa no dependen de la perfección humana, sino de la fidelidad de Dios divina. Por otro lado, hay muchas personas que también interpretan este sueño como un esfuerzo al tratar de subir estas escaleras para llegar al cielo. En otras palabras, por obras y esfuerzos humanos. Pero este pensamiento estaba erróneo. Esta escalera no era algo físico, ni significaba esfuerzo humano para llegar al cielo, sino algo más necesario e importante para nuestras vidas. Uno de los detalles de este sueño es que la palabra menciona que los ángeles primeros subían y después bajaban. Si los ángeles son seres celestiales, ¿por qué no lo opuesto? ¿Por qué no bajar para después subir? ¿Qué hacían estos ángeles aquí en la tierra? O la pregunta más importante es, ¿qué significa esta escalera? ¿Qué simboliza este sueño de la escalera de Jacob? Sujétense a esa pregunta para después podérsela contestar. Vamos a aclararla.
Brinquemos a unos años más adelante, en las Escrituras, al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 45 al 55, que habla de un hombre llamado Nataniel, sentado debajo de una higuera. Este era un hombre recto, pero cuando le hablaron acerca de Jesús de Nazaret, él sarcásticamente respondió: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? El día que fue llevado por Felipe a Jesús para conocer a este hombre llamado el Mesías, al encontrarse con él, Jesús mirándole a los ojos le dijo y le declaró que él tenía enfrente de él a un verdadero israelita, quien no tenía engaño. Nataniel, conocido después como Bartolomé, uno de los discípulos de Jesucristo, le preguntó a Jesús que cómo lo conocía. Jesús aquí nos declara el misterio del sueño de Jacob cuando le menciona lo siguiente y le dice: y verás cosas mayores que estas, y verás el cielo abierto, y verás a los ángeles ascender y descender sobre el Hijo del Hombre. En revelación, lo que Jesús estaba expresando es que Él es la escalera, Él es el puente, Él es el único mediador entre Dios y la humanidad. Los ángeles que ascendían al cielo simbolizan nuestras oraciones y obras agradables a Dios, mientras que los ángeles que descienden del cielo simbolizan las bendiciones que vienen de Dios. Hermanos, la bendición más grande que bajó del cielo fue Jesucristo. Él fue nuestro Mesías, quien hoy es la escalera hacia la vida eterna. Y hay cosas que no podemos entender, pero después son reveladas a su debido tiempo, como esta. Ahora, les pregunto, ¿qué clase de escalera estás tú escalando hoy en día? ¿La de tus propios esfuerzos humanos? ¿O dependes de nuestro único mediador entre el cielo y la tierra, que es Jesucristo? Te dejo con esa en tu mente. Jesús mismo menciona en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre a obtener vida eterna sino a través de Él. Por eso hoy te digo que cada paso que escales, hazlo en Cristo Jesús, pero hazlo con fe. No quites tu mirada de Él, porque así como Pedro quitó su mirada de Él en las aguas, te vas a hundir con tus propios esfuerzos. Así que, hermano, pon tu fe en Cristo. Jesús es nuestro Redentor. Si tú lo crees, alábalo. Segundo paisaje que te quiero hablar es sobre el arca de la alianza, que fue renovada en nosotros por mucho tiempo. Hasta el día de hoy, el arca de la alianza ha sido buscada, pero no ha sido encontrada. Desapareció en los años 587 BC antes de Cristo, cuando Babilonia destruyó la ciudad de Jerusalén. El arca simbolizaba la presencia espiritual de Dios entre el pueblo de Israel y custodiaba la tabla de los 10 mandamientos, que era la palabra de Dios, el maná, que fue el pan de vida para aquellos que estaban en el desierto, y la vara de Aarón, que representa y significa sacerdocio para el pueblo de Israel. También fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre en la tierra. Después de la caída del hombre, hoy, lo que todavía están buscándola, no se ha dado cuenta que el arca fue reemplazada. Y esto es lo que quiero explicar en esta noche. Agárrense de estos, hermanos. Si vamos a las escrituras de Samuel, segunda de Samuel 6,
habla que David tomó posesión del arca, y cuando él intentó llevar el arca del pacto de Jerusalén, la forma en que lo hizo incorrecto. Y en el medio del camino, Uzá murió al tocarla. En ese momento, el temor llenó el ambiente y David decidió no llevar el arca a su ciudad. Decidió moverla hacia las montañas que se encuentran a la dirección de Judea, aproximadamente 12 a 15 kilómetros de Jerusalén. Esta fue llevada a la casa de un levita llamado Obed-Edom. Los levitas fueron privilegiados para servir al Señor, así que no hay evidencia de que Obed-Edom tenía que hacer algo extraordinario para recibir el arca. Solo honró la presencia del Señor. Hoy muchos quieren la bendición, pero no todos quieren la presencia. Quieren resultados, pero no la relación. Quieren que Dios les visite, pero no que habite. Y la pregunta para ti es, ¿y en tu casa qué está habitando? Porque donde Dios habita, la bendición no se pide, se manifiesta. Y si hoy tú deseas lo mismo que este levita, no basta con decírselo, sino que debes abrirle la puerta de tu casa a Dios. Decirle, no solo quiero un momento contigo, Señor, sino quiero que habites en mí, en mis pensamientos, en mis sueños, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Hermanos, tenemos que reflexionar en esto. Pero continuemos. Volvemos a las escrituras en 2 Samuel 6:9, donde dice que temiendo David a Jehová en aquellos días, dijo, ¿cómo es que ha de venir el arca de Jehová a mí? David se sentía bendecido por tener el arca en su posesión. Y si seguimos leyendo en 2 Samuel 6:11, dice que el arca de Jehová permaneció 3 meses en casa de este levita, tiempo durante el cual Jehová bendició abundantemente la casa y su familia. En el capítulo 6:14 relata que después de los 3 meses David trajo el arca de nuevo a Jerusalén y gozosamente danzaba de júbilo por la presencia del Señor en su pueblo. En este acontecimiento resalta porque la presencia de Dios como fuente de bendición y santidad transformó el temor de David en alegría. Tuvo un impacto positivo la presencia divina de Dios entre ellos. Todos estos puntos son vitales a la conexión del próximo paisaje. Vamos a ver la conexión del primer pacto que, comparado con el nuevo, no nos enseña. En el capítulo 1 de Lucas, verso 39, habla sobre los acontecimientos de María después de recibir la noticia a través de un ángel de Jehová que le dice que viajara apresuradamente a la ciudad de la región montañosa de Judea. Este viaje fue preciso para visitar a su pariente Elizabeth, quien también estaba embarazada. Como leímos anterior, el arca también fue llevada a la dirección montañosa de Judea. Interesante, ¿no, verdad? En Lucas 1:43 dice que al llegar María donde Elizabeth y revelarle que ella estaba embarazada, o lo que había en su vientre, Elizabeth se preguntó, ¿por qué se me concedió esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Esta era una declaración de Elizabeth, llena de humildad y de revelación espiritual, al recibir a María y reconocerla como la madre del Mesías, su Señor. Y se maravillaba de su gran visita llena del Espíritu Santo. Pues podemos comparar esto con 2 de Samuel 6:9, cuando menciona algo similar. David también se preguntó, ¿cómo que le ha de venir el arca de Jehová a mí? Y se sintió bendecido. Quédense conmigo, hermanos,
porque aquí vemos los acontecimientos del primer pacto que se repiten en el segundo pacto. En Lucas 1:44, Elizabeth le dice que tan pronto llegó la voz de sus saludos a sus oídos, la criatura saltó de alegría en su vientre. En ese momento, ella sintió que Juan el Bautista se movía en su vientre. También acabamos de leer en 2 de Samuel 6:14 que David, al traer el arca de nuevo a Jerusalén, danzaba de júbilo por tener la presencia de Dios entre su pueblo otra vez. Y finalmente, en Lucas 1:56, María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa en Jerusalén. Pues en 2 de Samuel 6:11 leímos que el arca de Jehová permaneció 3 meses en casas de Obed-Edom y luego fue llevada a Jerusalén. Aquí podemos ver que antes la presencia del Señor estaba en el arca y habitaba entre nosotros como el primer pacto. Ahora, un nuevo pacto estaba dentro de María, quien cargaba el Mesías en su vientre. Emmanuel, hermanos, Dios con nosotros. Pero quiero aclarar lo siguiente. Señor. El contenido del viejo pacto eran las tablas de los 10 mandamientos y era el maná, que era el pan de vida para aquellos en el desierto, y era la vara de Aarón, que significaba gran sacerdote para el pueblo de Israel. Pero el contenido del nuevo pacto, que era María, fue nuestra nueva arca. No llevaba en su vientre las tablas de los 10 mandamientos, pero llevaba la palabra de Dios hecha carne y viva dentro de ella. No llevaba el maná, que fue el pan para vidas aquellos en el desierto, pero llevaba a su vientre el pan de vida que hoy nos ofrece a nosotros vida eterna. No llevaba la vara de Aarón, que significaba gran sacerdocio, pero llevaba nuestro más alto sacerdote y mediador entre Dios y el ser humano, que es Cristo. Y a ustedes les pregunto hoy en día, ¿cuál es el nuevo pacto que tú has hecho con Cristo? Después que todas aquellas cosas fueron hechas nuevas para ti en la cruz, ¿de verdad lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador? Alabado Cristo. ¿Has dejado ese viejo pacto con el pecado para seguir a Cristo? Es una pregunta bien importante. Tercer paisaje, y este es el sacrificio de Isaac, citado en Génesis 2:22. Hay muchos que piensan que este paisaje, esta historia, es de un padre que casi sacrifica a su hijo, pero esto no es el concepto de lo que después revela la Biblia. El Señor le habla a Abraham y le dice: lleva a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a la montaña de Moriah y ofrécelo a tu Señor como ofrenda quemada para mí. Hermano, piense en la petición que Dios le pide a Abraham. Cuando las bendiciones que tú tienes toman un lugar más grande o más alto que las de Dios en tu corazón, estas pueden ser obstáculos en tu relación con Dios. De tal manera, Abraham estaba siendo probado. Esto lo ponía a la perspectiva de qué en realidad era más importante para él, si Jehová o su hijo. Sabemos que Isaac fue un milagro bien grande de Dios para Abraham. Pero Abraham lo amaba con todo su corazón. La palabra dice que así como Jehová da, también puede quitar. Abraham mostró fidelidad y una gran fe con el corazón en sus manos y obedeció a Dios y empezó a caminar su viaje directo y destinado a la montaña de Moriah. Caminaron 3 días en silencio. Usted se puede imaginar 3 días y cada paso que Abraham daba hacia su destino era como un martillo que quebraba su corazón en pedazos. Y este detalle casi nadie lo mira. Y es que Abraham llevaba el cuchillo
y con qué encender la leña. Pero Isaac llevaba la leña. Las escrituras no dicen cuántos años tenía Isaac. Muchos piensan que él era un niño, pero en realidad era un muchacho ya de edad avanzada. Podremos tener la idea por lo siguiente. Sara tuvo a Isaac a los 90 años y ella murió a los 127. Pues podemos decir que Isaac tenía algunos 30 a 37 años de edad. Algunos scholars lo ponen en los 20 años o más, pero solo un muchacho de edad avanzada puede llevar sumamente la carga de una leña hacia la cima de una montaña. Isaac también caminó en silencio todo el camino, pero cuando se acercaba a la cima, le preguntó a su padre en Génesis 22:7, Padre, tenemos el fuego y tenemos la leña, pero ¿dónde está el holocausto para el sacrificio? Su padre, como hombre de fe, le respondió, Dios proveerá en su momento al cordero, hijo mío. Al llegar a la cima, no había más palabra que pudiera describir que él mismo era el sacrificio. No hubo peleas, no hubo discusiones sobre lo que había de acontecer, y él también confiaba en Dios. Abraham lo acostó en el altar de piedras y levantó el cuchillo. Y antes de degollarlo, un ángel de Dios lo detuvo y le dijo que soltara al muchacho. Abraham, asombrado, miró hacia los alrededores y Dios le llevó la vista a un cordero enredado en un matorral de espinas. Isaac fue reemplazado por aquel cordero ese día y bajó con vida de aquella montaña. Suena como un final feliz, ¿no, verdad? Pero el significado de esta historia no termina allí. Para lo que ha de acontecer 2000 años después, en realidad esto fue solo un comienzo de lo que representaba el cordero sacrificado en aquella montaña aquel día, en la montaña Moriah. Vamos a avanzar 2000 años después. El mismo evento ocurre. ¿De qué manera? Nuestro Padre que está en los cielos siempre tuvo a su Hijo a su lado. Estaba con Él desde el principio de la creación, mucho más antes de que la caída del hombre. Dios ya tenía un plan para ser realizado. Hermanos, las cosas de Dios son perfectas. Póngase a pensar de la manera que sucedieron las cosas. Si nosotros caímos y le fallamos a Dios, no había ningún ser humano perfecto que pudiera ser usado para darnos la redención. Solo el Verbo convertido en carne, quien fue enviado al mundo con ese propósito, pudo hacer el trabajo por nosotros. El final de esta historia de Isaac le da una enseñanza a Abraham. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma. Y ahora, esta historia, comparada con los sucesos de Jesús, no tienen un final feliz, al menos para aquellos que lo entienden. Isaac cargó ese día la leña hacia la montaña, así como también el Mesías cargó su cruz a la montaña llamada Gargota, que conocemos hoy como el Calvario. Así pasó. Así como Isaac caminó en silencio 3 días hacia su muerte, Jesús también caminó en silencio con el destino hacia su sacrificio. El cordero que fue tomado y reemplazado por Isaac estuvo enredado en espinas cuando se encontró. Así también Jesús llevaba una corona de espinas con él el día que fue sacrificado. Pero aquí se separan las dos historias. Cuando Abraham levantó el cuchillo que tenía en sus manos para matar a su hijo, pues Dios no lo permitió. En el caso de Jesús, como el cordero que fue sacrificado en la montaña de Moriah, cuando Dios, el Padre, levantó su ira contra su propio hijo,
no había nada ni nadie quien lo detuvo. Él cargaba nuestros pecados. Todo se mantuvo en silencio. En aquellos momentos hubo oscuridad en los cielos, como si el cielo hubiera cerrado los ojos para no ver. Cristo cumplió con la voluntad del Padre. Así como Dios proveó el cordero en aquella montaña Moriah, Dios también provee el cordero para llevar su plan a cabo por la humanidad. Eso se lo quiero dejar en sus mentes, hermanos. Pero quiero llevarlo al próximo paso. El cuarto punto es sobre la muerte de Jesús en la cruz. El día de la muerte de nuestro Redentor, 4 cosas sucedieron en Mateos 27:45. Nos habla de lo que Él hace hoy para nuestras vidas. 1. Hubo un terremoto ese día. En ocasiones Dios sacudirá todo lo que no proviene de Él. Lo que Él quita nunca será para dañarte, sino para que haga espacio para lo que Él tiene para proveer para ti. Hermano, no temas cuando Dios sacuda tu vida. 2. Los muertos resucitaron. Jesús nos da vida. Lo que estaba muerto puede volver a vivir. La fe, la esperanza, los sueños, los propósitos, hasta la misma comunión con Dios que un día fue descuidada puede vivir. 3. Hubo oscuridad. Ya no vivimos más en tiniebla. Aunque antes caminábamos en tiniebla, ahora caminamos en luz, porque hemos sido escogidos sus hijos de la luz. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. 4. El velo se rompió. Él nos separó para santidad y vivir una vida consagrada para Él. Nos dijo: sé santo porque yo soy santo. Dio vida a los muertos, venció las tinieblas y nos apartó para santidad. Hermanos, que no se le escape este mensaje de esta historia. Y el mensaje es que Isaac bajó de aquella montaña con vida, porque murió un cordero en su lugar. De la misma manera, nosotros hoy en día tenemos vida, porque el cordero que quita el pecado de nuestras vidas murió en nuestro lugar para darnos vida eterna. Somos privilegiados. Hoy te pregunto, si Jesús se sacrificó por todos nosotros, ¿qué sacrificios estás tú dispuesto a hacer por Él? Sí, tu sacrificio, porque la palabra dice que nos presentemos como sacrificio vivo para nuestro Señor. Pero te tengo buenas noticias. Tu recompensa será beneficiaria, porque si la vida eterna no fuera lo que más anheláramos, ninguno estuviéramos alabando, adorando, clamando. Por eso estamos buscando del Señor, por amor. Quisiera hacer este llamado para ti. Hoy quiero hacerte este llamado, pero el llamado implica que tú reconozcas que no vas a llegar a Dios escalando por tus propios esfuerzos. Que estás dispuesto a hacer un nuevo pacto en tu vida, para ser transformado, para que tú seas sacrificio vivo para servirle a Él y solo a Él. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, ¿por qué vives tu vida con el peso del pecado, cuando la carga que Jesús ofrece es ligera? En esta noche, medita, ponte a pensar.
En realidad necesitas a Cristo en tu vida, tú y tu familia. Y estoy seguro de que la salvación de Cristo va a llegar a tu hogar. Y cuando termines de este mensaje, espero que no seas el mismo. Recapacites, pienses, medite. ¿Quién es verdad lo más importante para ti en tu vida? Que Dios te bendiga.